Entonces, español, pues, nada más ahí les paso lo que es el temario. Realmente ya lo hemos visto prácticamente todo, ¿no? Lo que ha sido funciones de la lengua y discurso, que lo vamos a repasar. Vimos comprensión lectora, gramática, y eso nos falta esta última parte, que dentro de redacción, yo meto todo esto de las generalidades de la ortografía, porque algo está bien redactado si tiene bien la ortografía. Entonces, yo como que lo mezclo ahí, tampoco soy tan, digamos, tan, por así decirlo, maniático con que ustedes se aprendan reglas ortográficas, porque, digo, o sea, está chido, pues, escribir bien, ¿no? Pero tampoco son, o sea, tampoco muchos de ustedes no van a ir a una carrera relacionada a las letras, entonces igual y memorizar precisamente reglas ortográficas, o sea, ni siquiera yo memorizo reglas ortográficas, ¿ok? Eh, no lo digo por decir que yo soy el mejor en ortografía, pero como periodista, pues teóricamente eh, escribes, ¿no? Entonces, yo he aprendido más ortografía de escribir, o sea, de pasarme todos los días durante los últimos 3 años que he estado en la carrera escribiendo, que de recordar reglas gramaticales. Entonces, bueno, es ahí una cuestión, ¿no? Uno que quiere ser escritor, pues sí, pues sí. Afortunadamente dicen, al menos lo que dice mi maestra de edición, que todos una vez en la vida tenemos que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo me quedo con el árbol y el libro, la verdad. Pero bueno, el chiste es que ahí lo suyo, ¿no? El Word corrige, también esa es otra de esas cuestiones de, pues, ¿sabes? Eh, exacto, bueno. También hay libros de ingeniería, mi buen Cristian, no te me cierres, ¿no? Sí, yo también me quedo con el árbol eh, el árbol y el libro, que el libro ya lo estoy escribiendo, entonces ya no me falta plantar un árbol, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a darle, ahora sí, a un temita ahí medio introductorio, porque luego se requiere como contexto. Eh, exacto, ¿no? Digo, de repente luego los libros CEP, libros académicos, están muy feos, o sea, la neta. O sea, díganme quién de aquí aprendió, por ejemplo, historia con el libro de historia de la prepa, ¿no? O sea, no, o sea, precisamente yo aprendí con libros que no eran los que leía, los de texto de la prepa, porque normalmente los textos académicos tipo CEP no suelen ser precisamente, bonitos, ¿no? He visto en prepa, bueno. Eh, pero no sé si llevas libros de fármacos, de farmacéutica, ¿no? Pues no sé. Eh, exacto, exacto. Eh, yo tampoco lo entiendo. O sea, yo pues ya estoy acostumbrado a leer el libro de Akerbo también, pero también estoy acostumbrado a leer pues ya como la crónica o el documento original de historia, entonces ya no me parece tan aburrido, pero sí, los profes de repente tienen ahí una, una didáctica cuestionable. Eh, bueno, puede que sí, pero ahorita hablaremos del contexto de... entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte introductoria, ¿ok? Conceptos que hay que entender como base. Eh, depende. No faltaba el maestro que te hacía comprar el libro que él escribió, que estaba horriblemente escrito. Pero bueno, historias de prepa que después contaremos en el momento del chisme, porque hoy sí, entonces después de decir si tenemos
espacio para el chismecito. Entonces, bueno, el lenguaje que se considera o se cataloga como algo meramente humano, porque el lenguaje tiene una cuestión ahí complicada en el sentido de que son convenciones, ¿ok? Probablemente si entran en la UNAM y les toca estar en una facultad, bueno, en la FES o en CU, cerca de donde exista la carrera de sociología, se van a encontrar con carnales diciendo, todo es una construcción social. A veces tienen razón, a veces es nada más ser mamón por ser mamón, pero efectivamente el lenguaje requiere de esta parte de las construcciones sociales. Es decir, eh, piensen que el lenguaje es algo que está muy estructurado, ¿ok? Es decir, ustedes entienden mis palabras, ¿no? Más o menos, ¿no? Menos a veces cuando me pongo a dar clases de física o de biología que de repente alfa-acetoglutarato y no sé qué, y de repente viene el cigoteno, el paquete, y es cuando el lenguaje no se entiende tanto, pero viene de esta parte social, ¿no? De eh, relacionar ciertos fonemas, signos con cosas, ¿no? Precisamente las mayores formas del lenguaje, pues la principal y la original es el oral, ¿no? La versión de voz, ¿no? Normalmente cuando hablamos del periodo histórico de la prehistoria, siempre se dice, pues que digamos que las historias o el conocimiento se transmitía por medio oral, ¿no? Es decir, se contaban las cosas y entonces quedaba de la memoria a través de los relatos orales, ¿no? Después surge la escritura, por ahí del 3500 antes de Cristo. O sea, acuérdense que se acuerdan de periodización de la historia, cuando decimos que cuando termina la prehistoria y inicia la edad antigua, es aquí, ¿no? Porque una vez que se puede escribir, es cuando quedan los primeros documentos históricos, y entonces es donde podemos empezar a documentar la historia, por eso decimos que ahí termina la prehistoria e inicia la edad antigua, ¿no? Cuando podemos ver lo que se quedó ahí escrito. Entonces, bueno, la escritura requiere de signos, ¿no? Complicado, si no les interesa demasiado, pero hay diferencia entre signos y símbolos, ¿no? Al menos estudiado desde el punto de vista de la semiótica y la semiología. El signo es como algo que no cambia, ¿no? O sea, el signo es algo que está ahí y que siempre es igual, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la letra A, pues es un signo, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Precisamente los de comunicación, en teoría uno de la comunicación hablamos de semiótica, o sea, damos un semestre distinguiendo entre signo y símbolo, ¿no? Y algunas otras cosillas, pero es complicado el tema. Lo entendemos tal vez de manera sencilla como que el signo es algo universal, ¿ok? El signo es una representación de algo. Cuando hablamos de una letra, ¿no? Yo digo, imagínense la letra A, pues es la representación del fonema A, ¿no? Así como para los egipcios, el sol, ¿no? Un dibujo de un sol, era el signo, la representación del fonema Ra, ¿no? Precisamente por el dios relacionado al sol, Ra, ¿no? Y de hecho, el nombre del emperador, iba a decir, del faraón Ramsés, iniciaba con un sol porque era el fonema Ra. Entonces viene de ahí. Siempre han sido representaciones de cosas, ya depende si ha sido la evolución, la historia del lenguaje es complicado, pero desde la etapa mnemónica, la etapa iconográfica, ideográfica, hasta la silábica y la fonética, bueno, pues, inician por aquí, ¿no? Del 3500 a.C. Luego viene este otro lenguaje que lo estudiamos mucho los comunicólogos a la hora de ver y estudiar sobre las relaciones públicas, ¿no? Que seguramente han tenido la oportunidad de ver alguna especie de coach de vida diciéndote cómo te tienes que parar para una entrevista de trabajo y cosas así. O sea, no es tan drástico, pero sí es cierto que el lenguaje corporal resulta al final importante, ¿no? Yo también. Porque
las relaciones públicas en ese sentido son más complicadas que simplemente párate derecho, saca el pecho y que te veas mi mamón. Tiene mucho más que eso. Pero bueno, el chiste es que efectivamente tiene algo de relación. Lenguaje no verbal, es decir, forma corporal, indica mucho. Normalmente asociamos lenguaje corporal con el párate derecho, erguido, pecho fuera, saca nalga, mete panza. O sea, lo vemos muy así, pero realmente no es precisamente tan delimitado a esa parte, ¿no? Eh, exacto, el lenguaje de las manos es corporal, ¿no? Es a lo que iba, por ejemplo. Si van manejando y de repente un carnal les hace así, pues sabes qué significa, ¿no? O sea, no hay necesidad de explicarlo con palabras, ¿no? O la famosa Britney señal, pues no tiene mucha complejidad y es lenguaje corporal porque no te están diciendo nada de manera verbal o escrita, es con el cuerpo, ¿no? Entonces, tiene también esa parte, ¿no? Normalmente estas son las más comunes relacionadas a la comunicación interpersonal, ahorita hablaremos de eso. Y para otro tipo de comunicación, de repente usamos las metaseñales, ¿no? Que son símbolos, ¿ok? El signo, les dije que era algo como universal y la representación de algo, bueno, el símbolo es local y es la abstracción de algo. Por ejemplo, este clásico, ¿no? Que es el signo de no fumar, ¿no? Ahí realmente podríamos decir, bueno, ¿qué tan universal es o qué tan... Ahí lo podemos universal o locales, lo podemos debatir, pero sí es cierto que es una abstracción, ¿no? El tache es para nosotros una abstracción de lo prohibido, de lo que no, y el cigarro realmente no es como que estén prohibidos los cigarros, sino como está aprendido, abstraemos que significa fumar, ¿okay? Es complicada esta parte de la semiótica, pero es eso, ¿no? La metaseñal es algo precargado, digamos, no precargado, pero que sí requiere del contexto social para entenderse, ¿no? Como el signo. Por ejemplo, la famosa esvástica nazi, ¿no? Normalmente, bueno, el símbolo se llama esvástica, normalmente acuñado, efectivamente, a los nazis, ¿no? Pero en la India, volteada la esvástica, o sea, en vez de en esta posición, sino en esta posición es el círculo de la vida, ¿no? Para la cultura hindú. Y también de repente en otras culturas de Asia, hacia el Tíbet, tienen alguna representación. Entonces, complicado, ¿no? Ahí ya esa metaseñal requiere de otras cosas para entenderse, ¿no? E incluso de parte del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los italianos hace un par de décadas, casi llegando al siglo, usaban esta señal para, ¿no? Así, pero para eh, espantar espíritus malos según los antiguos italianos. Y pues hoy en día usamos la señal del cuerno, ¿no? Otras distintas connotaciones, ¿no? De significado. Entonces, eso es un símbolo, ¿no? Y la comunicación se basa del lenguaje, pero resulta que no es eh, única de los humanos, ¿no? Pues los animales también se pueden comunicar, porque comunicar ya también es ponernos muy en temas de definir a este proceso de la comunicación, pero para que me entiendan, viene de comune, que significa poner en común, ¿no? Eso es comunicar de manera de significado etimológico, significa poner en común. Entonces, claro, pues poner en común o hacer que otros te entiendan, pues no precisamente solo es cosa humana, ¿no? Entonces, bueno, específicamente a lo humano, ¿no? Pues decimos que la comunicación se divide en tres grandes ramas. La interpersonal, que es entre dos o más personas, o sea, cuando te sientas con alguien y platicas, pues está interpersonal, perdón. La intrapersonal,
es cuando hablas con uno mismo, de la comunicación con uno mismo, ¿no? Hacia el centro, ¿no? Y la masiva, pues la que depende de los medios masivos de comunicación, ¿no? De la más media, ya saben, los clásicos, que es periódicos, tele y radio. De repente el cine entra, depende de la clasificación que veas. Eh, eh, ¿Cómo hacen? Pues, eh, la intrapersonal realmente está basada mucho más en más del sentido de si hablo conmigo mismo, más hacia las mecanismos, o sea, los mecanismos y las estructuras psicológicas se refiere a la interpersonal, ¿no? Sí, la verdad es que no sé, ya no recuerdo mucho de prepa, pues interna, algo así. No sé si en prepa, porque ya no tengo muy claro este tipo de cosas, eh, ¿qué tanto llegaron a ver en su momento de la segunda tópica de Freud? Esto de el ego, el superego y el id, mejor conocido en español, creo que le pusieron el yo, el super yo y el ello. Eh, no sé si llegaron a Freud, se escribe, aunque se pronuncia Freud, o alguien llegó a leer algo sobre él. Eh, Era un psicólogo que básicamente dijo que la mente se dividía en varias partes, que es el id o el ello, que es el subconsciente o el inconsciente, el yo o el ego, que es el consciente, y el super yo o superego, que es algo así como una construcción mental sobre la moralidad y cosas así. Y así se refiere a esa comunicación interpersonal en este tipo de estructuras, ¿no? El ello, que es donde se plantean los instintos, el principio de placer, ¿no? Es, oye, yo tengo hambre, quiero comer, ¿no? El ego, que es el principio de realidad que te dice, güey, estamos en la calle, ¿no? Con COVID, no podemos comer, ¿no? En la calle. Y luego está el super yo, o super ego, que es esta cuestión de los principios morales, ¿no? Que te dicen, bueno, estamos en un entorno, digamos, eh, en una condición social que nos permita comer, ¿no? En plan, no está bien visto que comamos aquí en la calle mientras hay COVID, ¿no? O sea, a ese tipo de cosas se refiere la comunicación interpersonal, que las propias estructuras psíquicas de la mente, también obviamente el hablar con uno mismo, pero eh, tiene una concepción mucho más compleja, por eso no me puse a andar demasiado. Exacto, psiquiatría. Eh, sí, esto es del complejo de Electra y el complejo de Edipo que se forman las bases psicosexuales, de acuerdo a Freud, ¿no? Eh, Freud es dentro de la psiquiatría, bueno, la psicología, es el compa calenturiento que todo le encuentra razón en el sexo. Ese es Freud, para que me entiendan a grandes rasgos, pero sí. Después, igual si a alguien les interesa esto de introducción a la psicología, o digo, para los que van a estudiar psicología o les llama la atención y de repente quieren que hablemos sobre el psicoanálisis de Freud o la escuela de la terapia Gestalt o el conductismo, ¿no? Eh, Cuestiones de psicología así como introducción a ese tipo de cosillas, después se puede armar sin broncas, ¿eh? Anótalo, Cristian, como ideas para nuestra transmisión de clase de 24 horas. No, realmente Freud, la de Netflix, no tiene nada que ver biográficamente con el psicólogo. Eh, entonces, un podcast, ¿eh? Sería interesante armar un podcast hablando de cosillas X, ¿no? Pero bueno, estaría interesante. Entonces, bueno, ay, perdón, me pasé antes todavía no veíamos esto del proceso de la comunicación, ¿no? Eh, que seguramente en la clase esta sí, es decir, esta sí estoy seguro que está en prepa.
de ¿cómo se llama? Redacción y comprensión lectora o ese tipo de materias, ¿no? Que suele haber de repente. Te meten el proceso o lo que se llama el modelo de la comunicación, que es el clásico emisor, mensaje, receptor, que es alguien habla, da un mensaje y le llega a alguien que lo escucha. Pues bueno, realmente, aunque hay varios, hay muchos modelos de la comunicación. Está la tuba de Scrum, el doble flujo, el modelo de Laswell, el de Lazarfeld. Scrum aparte tuvo como otros 10 modelos entre las interpersonales, las personales. Una cantidad de modelos ahí impresionantes. De hecho, yo también tengo mi propio modelo de la comunicación, hashtag tarea. Pero entonces, bueno, hay muchos teóricos sobre esto, pero el más así entendible es este: emisor, contexto, mensaje, receptor, código y canal. ¿Okay? Más para que lo tengan claro ahí, que así es como se teoriza que son los elementos que ocurren a la hora de la comunicación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque de ese proceso surge que entendamos nosotros las funciones lingüísticas. Eh, las funciones lingüísticas no tenemos así como, sí, ya, apelativa, referencial y ya, ¿no? Pero realmente tienen un sustento teórico. El que los planteó fue un carnal ruso, Robert Jacobson, que crea el modelo de las funciones lingüísticas, que es la actualización de otro modelo de otro güey que ya existía, pero se dio cuenta que el lenguaje variaba de acuerdo a en qué parte del modelo se centraba la forma de decir las cosas, ¿ok? O incluso el que se decía. Dependía, el que decía dependía en qué se centraba, en qué parte del proceso del modelo se centrara lo que se iba a decir, ¿no? Cuando se centraba en el emisor, ¿ok? Es decir, en el que crea el mensaje, ¿no? Se llama emotiva, ¿no? La función lingüística es emotiva, porque se centra en el mundo interior del emisor, ¿ok? Es decir, de las emociones, ¿ok? Por eso se llama emotiva, porque representa las emociones del emisor. Cuando se centra en el mensaje es la poética, porque ya no se centra solo en qué se va a decir, sino en propiamente el cómo, ¿ok? Entonces, ya ahorita vamos a ver qué función o qué característica tiene cada función, pero que tengan en cuenta que la poética está muy centrada en el mensaje, o sea, en que el propio mensaje diga las cosas. Cuando se centra en el contexto o en lo que pasa alrededor de estos involucrados, pues entonces es la referencial, ¿no? Es decir, es lo que pasa alrededor. Cuando el mensaje se centra en tener alguna repercusión en el receptor, ¿no? En quien escucha el mensaje, quien lo lee, quien lo ve, se llama apelativa, ¿no? Viene de apelar, ¿no? Que es convencer, así. Cuando se centra en el código, que el código es esto que hablamos nosotros. Diferente código de lenguaje, pero para que me entiendan el código es este conjunto de signos que podemos entender mutuamente, ¿no? Es decir, supongamos que alguno de ustedes fuera alemán y por alguna razón eh, encontró este link y se metió. De repente dicen, no manches, no estoy entendiendo nada. Digo, no sé cómo sería, no entiendo nada en alemán, pero imagínense, ¿no? Pues ahí ya el código no funciona porque él no me entiende. Lo mismo se daría si, por ejemplo, yo diera la clase en inglés, ¿no? O en algún otro idioma, ¿no? En italiano. Entonces, si hay alguien que no habla inglés o italiano, pues ya valió porque no entendió. Es el código. Pero también funciona incluso dentro de la misma lengua. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar a un norteño y dices, güey, ¿qué dijiste? O sea, el norteño no le entiende al chilango, el chilango no le entiende al norteño y ninguno de los dos le entiende al del sur, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado a alguien con fuerte acento, no sé, pero de Veracruz, Veracruz, ¿ok? De ese Veracruz que no, que hablan, que no entiendes nada, ¿no?
exacto, un costeño, o sea, un costeño y un norteño, salen de Monterrey, no se entienden, güey, porque el código es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, una clásica expresión chilanga que el norteño no entiende, cámara. O sea, al decirle a alguien cámara, el norteño no lo entiende, no hace sentido. El código no funciona, el código no es compartido por ambos. Eso quiere decir, es el código, ¿no? Las palabras, ¿no? Que se entiendan. Entonces, bueno, cuando se centra en el código es metalingüístico. Cuando hablamos del canal, ¿no? Que es este soporte a través del cual llega el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a través del sonoro. Yo hablo, llega al micrófono, se convierte en señal, en datos, en unos y ceros, y después, depende de audífonos o bocinas, se convertirá de nuevo en sonido. Entonces me escuchan a través de un canal, que es el canal auditivo. Eh, Arriba los chilangos, como de que no. Viva la civilización que es capaz de poner todo en un bolillo. ¿Okay? Si eso no es eficiencia, yo no sé qué puede hacer. Entonces, bueno, así es la cosa, ¿no? Simplemente tener en cuenta en qué parte del modelo se centra cada mensaje y ahora sí, lo que interesa, ¿no? Por lo que están aquí, por aprender y recordar cómo identifico que algo tiene función referencial, apelativa o poética. ¿Sí? Eh, Arriba, ¿no? Estos primeros tres son los que vienen en el examen, ¿no? Exacto, ¿no? El hot dog ahí, vaya que sería propio de una tesis para gastronomía, ¿no? Hacer si el hot dog es más un taco o una torta, ¿no? Quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, estas son, si se acuerdan, aquí está el temario. Si te dan cuenta, las tres que plantea el temario son las tres de arriba y las tres de abajo son las que son parte propiamente del modelo, pero que pues, el temario lo pone así como, ni quién. Ajá, pero tiene forma de tabla. Además, vivo en Cristian, también hay que tener en cuenta que de repente al hot dog le pones cosas que no le pondrías. O sea, le pones tops, o sea, muy raros, ¿no? O sea, el ponerle papas fritas, ¿no? Y lo agarras como un taco, ¿sabes? O sea, y el taco de guisado de repente le pones papas, entonces es ahí una cuestión complicada, ¿no? De definir, ¿no? Entonces, bueno, digo, dejando atrás este debate culinario que nos atañe por hoy, pues regresemos a las funciones lingüísticas. Entonces, bueno, cuando hablamos de la función referencial, hablamos de una función centrada en el contexto o en el referente, que por eso se llama referencial, por esa parte del circuito de la comunicación que se llama referente. Se centra en dar información, o lo que conocemos como datos duros. El mejor ejemplo de cualquier texto contenga función referencial son los textos periodísticos de corte género informativo, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, el chiste va ahí, ¿no? La función referencial es algo que simplemente te da información, te da datos, ¿no? Por ejemplo, un acontecimiento que ocurrió hoy aquí en Chilangolandia, bueno, y pues vaya que es cuanto menos curioso, ¿no? No sé si alguien se enteró, que por alguna extraña razón que desconocemos, una lancha terminó atorada en la reja del metro de la CDMX. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero ahí está la nota, ¿no? Si encuentro la nota, les mando el link, porque la foto es una joya. O sea, ver una lancha naranja atorada en las vías, bueno, en la reja, que protege las vías del metro, ¿no? Pues está. Entonces, claro, por ejemplo, pensemos en una nota, y si yo les digo, eh, o sea, por ejemplo, una nota, que para algo soy periodista y para algo se puede usar el ejemplo.
Una nota que inicie con algo así como la mañana del lunes 29 de marzo de 2021, amanecimos con una lancha, digamos que ha quedado estancada en las rejas de las vías del metro. El incidente provocó, ya saben, la nota toda la vida. ¿No? Pues resulta que ahí estamos dando simplemente la información, ¿no? Dijimos cuándo, qué pasó, dónde pasó, ¿no? Digo, estoy tratando con qué estación del metro fue, pero el chiste es que ahí se entiende, ¿no? No estoy dando opinión, no estoy diciendo si algo estuvo mal, si estuvo bien. Yo estoy diciendo lo que pasó, cómo pasó, y hasta ahí. Entonces, es una función referencial, centrada en el contexto, ¿no? En lo que ocurrió, y hasta ahí, objetiva. Después hablaremos del debate esto de objetivo en el periodismo, pero bueno, ahí está la referencial, ¿no? Dato duro, información, hasta ahí. El apelativo, ¿no? Que les decía que cuando cae en el receptor, viene de apelar, que bueno, tiene sus sinónimos más comunes como convencer o influir, ¿ok? Entonces, una función apelativa te trata de convencer, te trata de hacer que hagas algo, ¿no? ¿Okay? Es una llamada a la acción, para que me entiendan, ¿no? Obviamente lo más común es la publicidad y la propaganda, ¿no? Vota por Morena. Morena es la esperanza de México. Propaganda y apelativa, seguro, seguro, ¿no? Pero contra propaganda, no voten por Morena, chavos. Pero bueno, o sabritas, o sea que no puedes comer solo uno, ¿no? Entonces, ahí publicidad y propaganda juegan como texto, como una función apelativa, ¿no? Que te trata de convencer, ya sea que te compres unas papas de más de 10 varos, o sea, si yo me la pensaba cuando era joven y las sabritas costaban 10 varos, no saben lo que me lo pienso ahora que cuestan más de 10 varos, ¿no? Porque ser gordo en México es caro, ¿ok? Eh, pero bueno, entonces ahí está el caso, ¿no? Pero hay otras oraciones en las que no necesitas hacer propaganda o publicidad para ser apelativa. Por ejemplo, si yo digo, Cristian, dale a grabar esta clase, eso es apelativo, porque estoy tratando de hacer que el buen Cristian haga algo, ¿no? O si tu mamá te dice, cállate y contéstame, que de por sí es una cierta falacia, ¿no? El que te digan cállate y contéstame, pero bueno, es una oración en la que te están apelando a hacer algo, ¿no? No te preocupes, mi buen Cristian, era puro ejemplo. Ya sabes que aquí se te aprecia. Entonces, bueno, así es la cosa, ¿no? O sea, si tu mamá te dice, cierra la puerta, ¿no? O si tu novia te dice, dale, deja de seguir a tus amiguitas, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Función apelativa. Están haciendo que dejes de hacer algo, ¿no? Pues bueno, o el clásico, el amiga, date cuenta, eso es función apelativa 100%, ¿no? Y luego está la poética, ¿no? La poética no es la poética de Aristóteles, no me vayan a confundir con el texto, pero la poética es cuando se centra todo en el mensaje y su función es embellecer el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando Shakespeare se aventaba sus monólogos en Hamlet, que Hamlet estará muy chido los días, pero tiene unos monólogos que dices, ¿qué onda con Shakespeare? O sea, porque de repente se le ocurre, ¿no? Citar o parafrasear filósofos y Hamlet se avienta a él ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Pues, uno, qué mamón el Hamlet. Dos, ahí está la función poética, ¿no? O sea, porque no podía decirlo de una manera sencilla, ¿ok? No podía decir, estoy indeciso de qué debo hacer. No, tenía que decir ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, eso es embellecer el lenguaje. En vez de decir las cosas de manera directa como lo hace la referencial, como, la cosa pasó así, y hasta ahí, pues no. La poética va a tratar de embellecer un poquillo el lenguaje, ¿no? Que suene más bonito, ¿no? Principalmente la literatura, ¿no?
es un error común pensar, ok, poética, poesía. La función poética se encuentra en todo texto literario, ¿ok? Porque pues, la novela no está escrita como una nota periodística, o sea, no está escrita así como con puros hechos y así, ¿no? Le meten un poquito de con más construcción, ¿no? Entonces, por eso es que puede ser no solo, no se limita meramente a la poesía, ¿no? Se extiende a través de toda la literatura, ¿no? Por ejemplo, cuando Camus escribe El extranjero y pone en la primera página del libro, hoy mamá ha muerto, quizás fue ayer, no lo sé, ¿no? O sea, ahí es como esta construcción poética de, uff, le meto ahí al personaje un ambiente medio indiferente, ¿no? Entonces, ahí está la poética, ¿no? En la literatura en general. Pues bueno, así es, estas son las importantes, las que ustedes van a tener que distinguir en el examen. Las de acá abajo, el examen de la UNAM es muy pillo y las mete como opciones, o sea, como, acuérdense que el examen siempre tiene 4 opciones, entonces meten de repente ahí una de estas y tú dices, madre mía, esas yo no las estudié, esas yo no las vi, ¿qué tal si es esa? Ya valió, pones alguna de estas y resulta que no eran, pues, no las viste y no sabías qué significaba cada una, ¿no? Entonces, no se preocupen, para eso estoy yo y para eso están estas clases. Entonces, bueno, la metalingüística, ¿no? Es cuando la cosa se centra en el código, ¿no? Estas palabras, ¿no? Nos brindan información. Eso es lo que llamamos usar el lenguaje para explicar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ayer que hablábamos, ayer, no, el sábado, que nos pusimos de repente a filosofar sobre el examen, y les preguntaba palabras complejas, ¿no? Y les decía, a ver, díganme qué es una yacutura, ¿no? Entonces, eh, no, estas directamente no vienen, pero son opciones. O sea, te ponen un texto, opción A, apelativa, opción B, poética, opción C, referencial, y de repente opción D, metalingüística, y tú dices, madre mía, ¿cuál es la metalingüística? Y dudas de que sea esa, ¿no? Entonces, por eso las explico así superficial, porque, exacto, porque ahí son pillos los del examen de la UNAM. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo les digo, yacutura significa alguna, digamos, alguna herida o bien algún daño provocado. Entonces estoy usando una función metalingüística porque estoy explicando una palabra, es decir, estoy explicando el código, ¿no? O incluso en cuestión cultural, ¿no? Si yo les digo, los norteños, allá en los Monterreys, dicen o tienen la pregunta que es, ¿traes mueble? ¿No? Que culturalmente significa que si traes carro, ¿no? Si tienes carro, se dice en Monterrey se dice, traes mueble, ¿no? Eh, bueno, entonces, ahí estoy siendo metalingüístico porque estoy explicando, al menos de manera cultural, qué significa cierta parte del código, ¿no? Entonces, si yo defino palabras muy de diccionario o en un sentido cultural, estoy dando una función metalingüística. El buen Cristian, ¿no? Que es ingeniero y le sabe a esto, si te encuentras un manual de C++ o de cualquier lenguaje de programación, HTML, por ejemplo, bueno, ya está medio desfasado el HTML, pero vamos a usarlo como opción. Pues te encuentras un manual de lenguaje de programación, eso es metalingüístico porque te están explicando con el lenguaje del español, con el código español, te están explicando el código C++, ¿no? O el código HTML. Entonces, eso significa que algo sea metalingüístico, que te expliquen el lenguaje a través del propio lenguaje. Tiene una definición rara, pero se entiende, creo que relativamente sencillo. Ajá, un libro de idiomas, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen que
en inglés book significa libro, eso es metalingüístico. Está explicando el código del inglés con el código del español, ¿no? Entonces, ahí entra, ¿no? De hecho, ya después que pase lo del examen, se aplique el examen, un diccionario también, sin problemas. Va a ser igual, si alguien quiere, porque después de la UNAM, cuando ya pase el examen, te hace un examen diagnóstico de inglés. Entonces, digo, no lo quiero meter desde ahorita para no meter todavía más presión, ¿no? Pero puede que después caiga porque no falta el que ni el hello le sabe. Pues igual y después vemos inglés en su momento. Ya. Esto nada más dar clases por dar clases, ¿no? Entonces, bueno, la fática, ¿no? Que es esta parte de el canal, ¿no? Que es cuando cualquier expresión que esté dirigida a abrir, mantener o cerrar una conversación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando contestas el teléfono y dices, bueno, ¿no? Pues estás viendo, ¿no? No es que estés diciendo bueno nada más porque sí, estás checando si el canal, que es el teléfono, funciona, ¿no? O sea, si alguien te contesta, sí, sí, te escucho, y dices, ok, y empiezas, porque estás comprobando que el canal de la comunicación, ese soporte, esté abierto. Eso significa, ¿no? O por ejemplo, un clásico, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien. Y ya nadie más se contesta porque hasta ahí quedó ese mensaje. ¿Por qué? Porque el canal se cerró, ya nadie dijo algo que abriera el canal de la comunicación y pues adiós a la conversación, ¿no? También ¿y qué más cuentas? Bueno, eso mantiene, ¿no?, la comunicación abierta o bueno, bye, ¿no? Es un caso de que cierra, ahí se cierra la conversación a través de esa expresión. A eso va la fática. Y la emotiva es la que expresa emociones. Por eso no hay que confundir, de repente es medio confuso entre poética y emotiva. Porque es, a ver. O sea, esto embellece el lenguaje, pero no tiene por qué tener relación con las emociones, ¿no? Simplemente es escribir las cosas de manera un poco más guau, ¿no? Pero no tiene que tener precisamente emociones. Por ejemplo, una manera de expresar emociones en el sentido de la función emotiva, pues puede ser te quiero, ¿no? Y no necesitas meterle función poética o la podrías convertir así como te quiero con la misma potencia y no sé qué, y le metes acá, pues ya sabes el verbo, ¿no? Porque pues para eso está la función poética a día de hoy, ¿no? Entonces, ya cuando le haces más bonito la oración poética, cuando dejas el sentimiento ahí sin adornarlo demasiado, emotiva, ¿no? Entonces, bueno, así están las funciones referenciales. Aparte de esta presentación, voy a reenviar un PDF que había mandado cuando di esta clase originalmente, que es un PDF en el que narran un mismo hecho, pero en función poética, apelativa, referencial, emotiva, metalingüística, todo, ¿ok? Para que se entienda en un ejemplo cómo cambia el lenguaje mientras vas pasando de cada función, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer, o sea, pasarles esta presentación normal, más aparte, esta donde habla un poquito del contexto histórico de Roman Jakobson, por si alguien de repente aquí va a comunicación y quiere llegar filoso a teorías uno de comunicación, pues también, ¿no? Y si no, pues nada más para los ejemplos de cómo cambia un mismo evento diciéndolo de manera distinta, ¿no? ¿Dudas con las funciones lingüísticas o todo chido? Ok. Entonces, amo a darle a las formas del discurso que ya son todavía más sencillitas, ¿ok? Siempre me quedo estoy haciendo las diapositivas para quitarle mis garabatos
que luego de repente no falta el, ¿qué puso este güey aquí? Entonces mejor lo transcribo y ya lo hago presentación en forma para que no se vea ahí todo desordenado. Entonces, bueno, formas del discurso. Entonces, sí, o sea, soy periodista y sé escribir, pero eso no quiere decir que tenga que tener letra bonita, ¿no? Entonces, mi letra tiene vocación de doctor, pero mis otras aptitudes no. Entonces, bueno, igual, lo mismo. Los 3 de arriba son los que están puestos en el temario, pero los otros 2 de abajo vuelven a ser opciones que despistan, ¿no? Pues bueno, también, ¿no? Supongo que hay varias, exacto, ¿no? ¿Cómo entiendes los jeroglíficos? No manches, le entiendo a mis apuntes, carnal, ¿no? Entonces, tiene esa necesidad del historiador. Pero bueno, me. En cuanto alguien me dijo, oye, es que tienes que ver sangre, dije, uff, uff, uff. No tanto eso, no es que me dé asco, pero resulta que los de medicina tienen que trabajar con gente. Entonces, no es precisamente que yo interrelacionarme con gente me resulte muy, muy padre, que digamos, ¿no? Yo por eso historiador, ¿no? Te rodeas de archivos, ¿no? Los archivos no hay que preocuparte por no ofenderlos, por prestarles atención. Entonces, más fácil lidiar con los archivos que con pacientes, ¿no? Entonces, bueno, el descriptivo, ¿no? Es un tipo de discurso en el que se dan características, ¿no? Por ejemplo, retrato hablado, que aquí puse, no sé por qué puse retrato hablado, ¿no? Cuando te dice, pues no, es de piel morena, cabello corto, barba tupida, ojos cafés, cejas muy pobladas, los rasgos afilados. Entonces, con eso, usted empieza a hacer una imagen mental de qué es, ¿no? O, por ejemplo, un clásico, Caperucita Roja, y te dicen, no, pues era una niña que llevaba una capa roja, lo digo, es Caperucita Roja, no sé qué esperaban de su descripción, ¿no? Pero, o sea, en general, una vez que te dan características de algo, normalmente suele ser de un personaje, pero te pueden decir de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato que hablábamos de las ideas principales y decíamos, pues imagínate unos chilaquiles, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías unos chilaquiles? No, pues chilaquiles son pedazos de tortilla, normalmente cortados triangularmente, bañados en salsa, con crema, y pues ya lo que le quieran poner, ¿no? Entonces, ahí estoy dando una descripción. Entonces, puede ser descripción de un objeto, de una persona, cualquier cosa que me dé características de algo, incluso de eventos, ¿no? Si te digo, la Revolución Francesa fue un movimiento de corte liberal, en el que se murieron unas cuantas centenas de personas y tal, ¿no? Te estoy dando características, ¿okay? Pero el examen normalmente lo pone o con objetos o con personajes, ¿okay? Entonces, relax por eso. El narrativo, que es un tipo de texto el discurso en el que se cuentan hechos de manera cronológica. Por ejemplo, el cuento. Y te dicen, pues, el cuento es eso, ¿no? De manera cronológica, el inicio, el desarrollo y el final, ¿no? Menos alguno de la literatura contemporánea, ¿no? Por ejemplo, si leen Noche de Epifanía, ese que es de Rulfo, tiene una estructura más circular, ¿no? Es decir, inicia y termina con el mismo evento, ¿no? Pues sí, cuento de ese estilo de la literatura contemporánea de repente rompe con esto, ¿no? Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pues realmente inicia con el final, ¿no? Aunque de repente se sigue con otras cosas, o este libro, se me olvidó el autor, eso es una mujer, pero no recuerdo el nombre, de Dónde habitan los ángeles, también inicia un poco con
en el futuro y de repente todos son recuerdos. Entonces, en general puede cambiar, pero el narrativo siempre son hechos cronológicos, ¿ok? No van ahí todos regados, tienen un orden, ¿no? Incluso en las estructuras narrativas que no son precisamente lineales. Y luego está el argumentativo, que es donde encontramos posturas, ¿no? Es decir, argumentar no es nada más decir algo está feo o algo es bonito, es algo es lo que sea y estas son las razones de por qué, ¿no? Es decir, pues yo qué sé. Eh, a ver, cualquier cosa. Es que opinar es complicado. Yo qué sé, va. Algo que no esté demasiado viejo, como para que nadie no se entienda. Por ejemplo, vamos a hablar de lo más reciente, que es la famosa versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Entonces te encontrarías un texto, una reseña de cine que, por ejemplo, dijera, eh, la versión de Zack Snyder es mejor que la que vimos en cines hace un par de años. Porque se desarrollan personajes de esta manera, la historia tiene más coherencia, ¿okay? Es decir, es el argumento, ¿no? Se inicia con la postura y luego se defiende esa postura. Entonces, los textos de opinión, como la columna, el editorial, el artículo de opinión, la reseña de arte, ¿no? Bueno, reseña de cine, de arte, de literatura, de gastronómica, todo tipo de reseña, pues tiene un discurso argumentativo, ¿no? Es decir, algo es así y los porqués. Esos son entre los que hay que distinguir. Pero como siempre, la UNAM de repente mete otra cosa. O bien que te metan una función lingüística, que también es algo así, porque son potentes para eso. Mira nada más, Cristian, los caminos de la vida, ¿no? Bueno, la ortografía no se le facilita a muchos, incluso dentro de los que se dedican a las letras. Entonces, tampoco todo está perdido. Estos, repito, 3 de arriba son los que les van a preguntar y estos de aquí están para distraer. El expositivo, que es justamente lo que estoy haciendo yo, ¿no? Estoy hablando de un tema y estoy tratando de sintetizarlo y ponerlo en los términos más sencillos posibles. Y eso es un discurso explicativo o expositivo, cualquiera de los dos es válido de decirlo, ¿no? Entonces, va de un tema con el punto de la divulgación y probablemente el, que se encuentre más apegado a este sentido sea el texto científico, ¿no? Porque el texto científico justo tiene este sentido de divulgar algún descubrimiento, alguna nueva teoría, ¿no? Entonces, eso es el expositivo. Y el diálogo, pues es una conversación, tampoco tiene mucha complicación, ¿no? Pero, pues acuérdense que los principales son los 3 de arriba. Con esto de las formas del discurso, ¿todo bien o hay alguna duda? Sin dudas. Ok, todo bien. Sí, todo bien, gracias. Entonces, así quedaría, ¿no? Esos son los primeros temas de español, los primeros 2. Realmente están muy de la mano, ¿no? Porque no es como que, tanto en el caso del discurso como en la función, no es que haya solo una en cada texto. Cada texto puede ser una amalgama de 2 o incluso 3 funciones o formas del discurso, pero siempre hay una predominante, ¿no? Ejemplo, la novela no me van a decir que no tiene diálogos, ¿no? O un cuento. Entonces eso no hace que la función narrativa impida que exista diálogos y entonces la función, la forma del discurso de diálogo, ¿ok? Entonces, claro, los dos pueden ser compatibles, ¿no? O el argumentativo, como tiene que explicar el porqué de las posturas, tiene,
o se junta con una función referencial para hablar de las cosas objetivas que justifican la postura subjetiva, ¿no? La descriptiva también puede ser muy referencial porque te está diciendo cómo son las cosas, pero también puede ser emotiva porque te puede dar las características psicológicas de una persona, ¿no? Entonces, no se queden con que, ok, un texto solo puede ser poético, solo puede ser apelativo, solo puede ser referencial. Un texto puede tener varias funciones lingüísticas y varias formas de discurso en él. Simplemente va a haber una que predomine y esas van a ser las que les pregunten a ustedes, ¿ok? Entonces, mucho ojo ahí. Entonces, sí, así quedaría esto de español.